Aunque mis ojos no te vean, puedo sentir que estás aquí. Eso le digo con frecuencia a mi madre, quien murió hace ya 9 años y a quien recuerdo y valoro como nunca. Hoy estaré con Sara Gómez. Ella la conocí virtualmente meses atrás y hace una semana me ayudó a traer la memoria de mi madre de una forma muy bonita y por qué no decirlo, muy cercana. Sara vive en Islas Canarias, en Tenerife, en España. Ella es escritora, es poeta, pintora, fotógrafa, astróloga y medium. Y tiene un canal en YouTube llamado Mundo Expansivo. Me invitó meses atrás también a su canal. Me hizo una entrevista cuyo link les pondré más adelante. Y así nos conocimos, hemos tenido varias conversaciones. Pero algo interesante es que el don de medium de Sara lo comprobé días atrás en un, diría que breve y bonito conversatorio que tuvimos para proyectar precisamente cómo sería esta conversación. Asimismo, estoy acompañado de mi hija Mónica Fernández. Ella es mamá de 2 preciosos nietecitos japoneses. Ella es coach de nutrición, le gusta y practica la quirología y la invité pues porque la conectan mucho estos temas, la conectan en su ser y la astrología ha tenido que ver en varias de sus decisiones en la vida. Asimismo estará María Cristina Reyes, inicialmente como observadora. Ustedes verán más adelante el por qué razón ella inicialmente no va a intervenir, pero también nos va a acompañar. Este va a ser un programa distinto a los que hemos hecho anteriormente en este canal, pues es un programa que lo hacemos de 4 personas. Es una novedad, me gustan las novedades, los retos, los desafíos de lo que aquí pueda pasar. Personalmente, me gusta el tema de la muerte, de eso pues tiene mucho que ver el libro de mi final, que hace unos meses atrás compartí con ustedes en este canal, y fue un libro que hicimos con Mónica, quien está aquí presente en este día, y con quien en varias ocasiones también abordamos y conversamos sobre ese viaje que algunos ya emprendieron y que otros pues también vamos a emprender en algún momento. Sara, hoy eres nuestra invitada especial. Sé de tu sensibilidad y especialmente de la riqueza que posees, que nos traes, y no me cabe la menor duda que vas a tocar la vida de muchas personas, vas a compartirnos pues inquietudes que quizás muchos tenemos y que no nos atrevemos a conversar de ello. Para empezar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué es la muerte para ti? Bueno, gracias por esta invitación y por tus amables palabras. La verdad es que la muerte para mí es parte de la vida. Y lo sé a ciencia cierta por una experiencia personal que tuve, que viví cercana a la muerte. Principalmente viví experiencias cercanas a la muerte de personas que eran muy allegadas a mí y que me mostraron parte de lo que había, ¿no?, después de esta vida. Una serie de acontecimientos y experiencias que fueron bastante chocantes, impactantes en mi vida, fueron sorprendentes y que me invitaron a escribir un libro que jamás lo hubiese pensado, en querer compartir estas experiencias que realmente existen, que pasan, que ocurren, que nos ocurren muchas cosas en nuestra vida que nos da miedo a atrevernos a expresar, a contar, ¿no? En este caso yo pude vivir esas 2 partes diferentes, tanto con allegados como en mi propia experiencia, y me di cuenta de lo que era la muerte. La muerte
no es un final, es un cambio de conciencia por el que nosotros pasamos, destacando de que no somos seres humanos, solo terrenales, físicos. Hay un ser espiritual como esencia divina, energética, que está en todos y en cada uno de nosotros, en nuestro interior, y es a través de esta conciencia de esencia como el ser, es por el que pasamos por tantos viajes, ¿no? Son dimensiones diferentes y entonces cuando morimos pasamos a otra dimensión, pero no dejamos de existir. Esto es lo que ocurre con las personas más allegadas cuando fallecen, cuando mueren, esas personas más queridas que no tenemos, que nosotros decimos que partieron o que perdimos en esta vida, pues continúa la vida en otras dimensiones. Yo personalmente, mi propia experiencia cercana a la muerte lo pude comprobar así. Pude saber de que era algo más que un cuerpo físico y que sobre todo esa experiencia pudo cambiarme el concepto de la muerte y mi perspectiva de vida. Porque para llegar a esa situación de vida, de experiencia cercana a la muerte, tuve que pasar por una serie de circunstancias que hoy en día comprendo. Cómo fue en su momento jamás lo entendí. Fueron por circunstancias de salud, de depresiones, de pérdidas, de cambios externos en mi vida, en varios ámbitos, que me llevaron a lo más profundo de mi ser, ¿no? A preguntarme sobre todo qué sentido tenía la vida para mí. Y creo que esto es muy importante. Son esas crisis existenciales que nos ocurren a lo largo del camino, en momentos dados, y que nos llevan a tocar el corazón realmente, ¿no? Es un peso, una fuerza, un valor en nuestra vida que nos marca. Y yo tuve esta experiencia y no encontraba el sentido de la vida y surgió de una cosa, de una manera muy extraña, muy de dejarme llevar hasta verme a mí misma fuera de mi cuerpo, en un proceso en el que ya me estaba viendo fuera del cuerpo y que me iba a ir. Pero justamente me di cuenta de que tenía la opción de irme o de quedarme. Entonces fue como una cosa que me llamó mucho la atención porque siempre había pensado que el destino estaba marcado en nuestra vida, ¿no? Hay cosas muy marcadas. Yo soy tarotista, leo el tarot, tengo una consulta y mucha gente viene a consultarme y sé que hay cosas que están destinadas, pero hay otras que nos dejan la puerta abierta, esa puerta abierta a elegir, a tener el libre albedrío de elegir, ¿no? Y a mí eso me sorprendió bastante. Bueno, yo regresé a la Tierra, en este sentido decidí quedarme y que empezaba a tener un sentido diferente en mi vida en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la vida, en cuanto a cómo veía yo la vida en sí. Así que la muerte para mí es eso, es una transformación, ¿no? Prácticamente hay muchas muertes a lo largo de nuestra vida que van cambiando muchas cosas, ¿no? Esas muertes simbólicas de principios y finales. En este canal hay muchas personas que me escriben y comentan o preguntan cómo superar los duelos. Hay muchas personas que han tenido esas pérdidas de familiares, de seres cercanos que se han ido y no han podido superar ese momento, ese duelo. Están incluso en el duelo a pesar de que han pasado ya años en algunos casos. De acuerdo a tu experiencia y a la conversación que estamos teniendo hoy, ¿cuál crees tú que sería la forma más saludable de tratar el tema de ese momento cuando los seres que más amamos, que apreciamos, que son importantes en nuestra vida, emprenden ese viaje? En primer lugar, es la toma de conciencia de que esa persona ha fallecido. Por lo tanto, os estoy hablando de la aceptación. Eso es un problema, una situación más que un problema que ocurre en ese proceso de duelo. Los procesos de duelo son muy naturales. Es algo por el que todos tenemos que pasar, porque tenemos vínculos afectivos, emocionales, sentimentales, que nos tocan el corazón y que no podemos dejar de sentir
Y aunque esa persona no se encuentre, ese ser querido ya no se encuentra aquí, continúa permaneciendo en otra dimensión. Y para que lo podamos entender, hay una parte en la que yo, siendo medium en todo este tiempo, me he dado cuenta que hay seres fallecidos que no han sido conscientes de que han muerto, ¿sí? Y muchas almas desencarnadas se quedan vagando por ahí y otras no quieren aceptar que han muerto y se quedan ancladas. ¿Qué pasa? El problema surge aquí cuando no dejamos partir a la persona que ya falleció, junto con esta diferencia que estoy diciendo, de que la que ya ha fallecido no se quiere ir. Imaginaros este momento en el que prácticamente está pasando una persona por su duelo y la que ya ha fallecido no quiere abandonar esta situación o esta dimensión por X circunstancias, ya sea por apegos emocionales, por apegos materiales, etcétera, ¿no? Pasan estas circunstancias porque yo me he encontrado mucho con eso. Entonces yo quiero exponer y expresar de que el duelo es algo muy normal y muy natural y que hay que darse tiempo, hay que pasar por él, pero sobre todo ser consciente e ir aceptando que esta persona ya no está en este plano dimensional terrestre, porque sigue estando en otro plano diferente al nuestro, ¿sí? Entonces, para nosotros saber también en parte, porque yo siempre lo aconsejo a cualquier persona, de que no solo me haga caso a mí en lo que le estoy transmitiendo con este don de la mediunidad, sino que cada persona compruebe por sí mismo que esa persona que ya falleció puede pedirle señales, signos, formas que le hagan ver que están aquí, a su lado, ¿vale? Para identificar que son ellos y que siguen estando de alguna forma y se dé cuenta la propia persona que ese ser amado que ya no está sigue estando a tu lado. Para las personas que nos están escuchando en este momento y viendo, ¿puedes explicar un poco? Porque para algunos es un término nuevo y estamos hablando de algo que para otros es imposible, para otros es un misterio. Es algo novedoso. Yo diría que para una mayoría de personas, me atrevo a decir esto. ¿Qué es la mediunidad? Bien, buena pregunta, porque todo comienza ahí. Bueno, la mediunidad es la misma palabra, dice medio. ¿Y qué hace un medium? Pues el medium tiene el poder, la fuerza de conectar y comunicarse con otros seres fallecidos, seres en otras dimensiones, por ¿vale? El medium lo que hace es elevar su vibración de tal forma que al conectar con un ser fallecido de alguien, por ejemplo, ese ser baja su vibración y conectan en un punto medio. Eso es el significado verdadero de ser medium, ¿vale? Es un punto céntrico donde conectan dos energías para poder comunicarse entre una dimensión y otra, entre una dimensión espiritual y otra terrenal. Antes de que Mónica nos ayude a hacer las preguntas también, porque la idea es compartirlo, que varios hagamos diferentes preguntas para aclarar a toda la comunidad que nos está viendo. ¿En qué momento, y con esto terminan mis preguntas, Mónica, para que ahora después sigas, ¿en qué momento descubres tú ese don, esa manera de ayudar a otros a tener esta conexión con esos otros seres? Comenzó hace unos años, tras la enfermedad de dos abuelas mías que cayeron enfermas una tras de la otra. Fue una situación bastante impactante en nuestra vida, en la familia en general, en ambas familias. Eran dos pilares importantes en nuestra vida. Cayeron enfermas, una por Alzheimer, y porque era muy mayor, y otra porque tenía un cáncer. Y tras estas experiencias, una de mis dos abuelas, evidentemente la familia nos encargábamos de ambas familias para cuidarlas y darle todo lo que necesitaban hasta el último momento de su vida. Una de mis dos abuelas era alguien muy importante para mí, porque me crié con ella desde muy pequeña y para mí era como una segunda madre. Ella, cuando cayó enferma con Alzheimer, prácticamente no se podía mover de una cama, estaba empotrado en una cama y por lo tanto requería de nuestra dependencia, ¿no?
y hubo unos estados extraños que creíamos que era por causa de la enfermedad y luego nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. ¿Por qué digo esto? Porque hubo largos meses que convivió con nosotros en casa, donde la cuidamos, la manteníamos y empezaba a ver ciertas cosas que nosotros no veíamos, a hablar con ciertos seres que no eran personas que se encontraban físicamente alrededor nuestro e inclusive situaciones de la familia que nos ocurrían y cuando llegábamos a visitar la casa, pues ella nos decía con pelos y señales, como decimos en España, situaciones que hemos vivido a lo largo del día o cosas que nos habían pasado sin que ella se moviese de su cama. Esto fue tan impactante que a mí me despertó muchísimo la curiosidad, ¿no? No solo hubo este testimonio por mi parte, a mí personalmente me anticipó muchas cosas que iban a pasar en mi vida y más me asombraba porque decía que esto no tenía que ver con la enfermedad, lo que a ella le estaba pasando. Entonces, una especie de viaje astral que yo llegaba a entender un poquito porque ni siquiera sabía lo que era la espiritualidad ni estas capacidades. Y llegaba al punto a plantearme qué era lo que estaba pasando, ¿no? Después de sus fallecimientos, yo comprobé, yo me arriesgué y puse el valor de intentar comunicarme con mi abuela después de haberse ido, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque decía, a ver, pues si sigues estando ahí, de alguna forma, yo quiero que me mandes señales, ¿no? Signos de que tú sigues estando aquí, de que esto es verdad, de que no es cuestión de imaginación nuestra, de que sigue habiendo una vida más allá de la muerte y efectivamente empecé a recibir las señales indicadas en mi vida que sabía que estaba ahí, ¿no? Pero además, como mi vida en general en muchos ámbitos había dado mucha vuelta, había salido de una ruptura sentimental, estaba independizada y tuve que regresar a casa de mis padres. Bueno, fue una pérdida tras otra, ¿no? No solo a nivel emocional, personal, sino en muchos ámbitos, incluso una pérdida de trabajo. Fue bastante chocante, ¿no? Como para encontrarme de nuevo, la vida me llevó a mí misma y a decirme, a ver, ¿quién soy? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es esto? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Porque todas estas experiencias están moviendo los cimientos que yo misma he creado a lo largo de mi vida y que me estoy dando cuenta que la vida está abriendo otras ventanas, otras puertas para yo observar y mirar un poquito más allá, ¿no? De qué hay. Entonces empezó mi búsqueda espiritual, empezó mi búsqueda de desarrollo interior, yo tenía que empezar por algo, así que lo más que podía agarrarme fue a la naturalidad de la naturaleza, ¿no? Lo transparente, lo sencillo. Entonces me acerqué más a la naturaleza y empecé a tratar con los elementos. La tierra, el fuego, el aire y el agua. Yo vivo en una isla rodeada de agua por todas partes. Es como algo cotidiano, pero realmente me he dado cuenta que no conectaba muy bien con el mar. No sabía lo que era la esencia del mar. Y era muy curioso. El mar y la montaña están muy cerca en una isla. Pues eso fue lo que empecé a hacer, ¿no? A encontrarme en mi soledad, en mi introspección, en preguntarme, hacerme una serie de preguntas, ¿no? De cuestionamientos e ir experimentando todas estas sensaciones, sentimientos, etc. Y ahí empezó a aflorar, curiosamente, imagino que los acontecimientos y las experiencias abrieron este don en mí. Yo intuyo que desde muy chiquita sentía y presentía cosas, ¿no? Pero no le ponía la máxima atención que llegué a ponerle después de estas relevantes experiencias en mi vida, y ahí despertó este don que curiosamente cuando hablaba con una persona empezaba a sentir presencias alrededor de esa persona con la que hablaba. Y entonces me arriesgaba a preguntarle, oye, ¿tú perdiste a esta persona? ¿Era así? ¿La describía? ¿Se llamaba de esta forma? Y entonces me confirmaban que todo lo que yo les iba transmitiendo, según esa presencia, esos olores, no sé, una capacidad tremenda que me abrió, que empecé a descubrir que podía ver un poco más allá, ¿no? De conectar con espíritus, con almas, con seres fallecidos.
Y no solo eso, también empezaba a ver que en el mundo espiritual pues también está el fallecimiento de animales, de mascotas, que han formado parte de nuestra vida también y que yo misma he comprobado que seres que los he cuidado, que han estado a mi lado, cuando han partido a la otra dimensión, he podido contactar con ellos, ¿no? Una forma fácil también es cuando alguien parte o alguien, una mascota que tú has tenido parte a través de los sueños, es la forma más fácil de comunicarse esos seres con nosotros, ¿no? Así que de esta forma empezó mi descubrimiento de este don y de esta capacidad. ¿Puedes abrir tu micrófono, Mónica? Ok. Bueno, muchas gracias, Sara, por estar aquí hoy. Este tema me emociona mucho porque yo me encuentro mucho a mis abuelos en los sueños. Y siempre me pregunto cuando me despierto, o sea, ¿en verdad estaban ahí ellos o eran solo un sueño? Y por eso, ya que tocas el tema pues, de cómo se despertó esta percepción en ti, me causa mucha curiosidad saber si todos podemos desarrollar ese tipo de sexto sentido, porque a mí me pasa mucho que pues, son de pronto detalles tontos de la vida diaria, digamos, me anticipo a cosas que van a pasar, o sea, pasa por mi mente alguna cosa y pasa, o me voy a encontrar a esta persona y está ahí, en el lugar que yo imaginé que estaba. ¿Será como algo tonto o de verdad existe ese tipo de percepciones en todos? Quisiera saber cómo podemos desarrollarlo o cómo podemos darnos cuenta que ya tenemos cierto tipo de percepción. Sí, Mónica, realmente lo has dicho muy bien. Todos tenemos las capacidades psíquicas y cada quien descubre sus capacidades, porque hay muchas habilidades que nosotros podemos descubrir. ¿Qué pasa? Que a veces nos desvinculamos de nuestra propia esencia y cuando volvemos a conectar con la naturalidad de la naturaleza, del mar, del... Se desconectó tu micrófono, Sara. Creo que llegamos hasta el momento que dijiste la naturaleza y el mar. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. Cuando conectamos, decía que cuando conectamos con la naturaleza, eso nos ayuda a conectarnos con nuestro ser, ¿no? Nos desvincula un poco de lo cotidiano, del trabajo, del orden que generalmente tenemos, y cuando nos sentimos en paz, nos conectamos con nosotros, surgen estas habilidades. Mira, cualquier persona puede desarrollar este don. Es verdad que generalmente el don de la mediunidad se nace con ello. Sí es verdad que se puede ir trabajando según el tipo de habilidad o psíquica que tenga la persona, porque ya te digo que es como un regalo que cada quien tiene. Y cuando le pasan esas cosas de anticiparse, de tener sueños revelatorios, premonitorios, de tener el don de ver muchas cosas a través de X objetos, son formas, utilidades para la práctica, para descubrirse en sí mismo. Y yo diría que estas habilidades van ligadas a un trabajo interior, siempre, siempre. Sobre todo, fíjate, hasta el punto en el que yo comparto mi experiencia, porque cuando yo tuve estas pérdidas de seres queridos, de mis abuelas, movieron fichas de mi mapa de vida. Y cuando nosotros perdemos a alguien, ya se está moviendo esa ficha también, está produciéndose un cambio de toma de conciencia. Y esto es lo más importante, que cuando pasa algo en nuestra vida, produce un cambio de toma de conciencia importante, ¿no? Destacado, que nos hace pensar y sentir sobre todo. Porque las habilidades psíquicas se pueden tener de diversas formas, pero sobre todo es la conexión con el corazón. Sin esto no se podría hacer absolutamente nada, porque las dimensiones se abren ahí, justamente ahí. ¿Sí? Así que seguramente las habilidades que tú tienes las tengas desde muy temprana edad, por lo que yo pueda presentir de ti ahora en este momento, y que en algún que otro momento te haya dado miedo, porque generalmente pues hay situaciones que nos dan un poquito de miedo y nos echan para atrás, ¿no? Y de repente ¡bum!,
generamos un bloqueo. Luego llegan otras circunstancias en nuestra vida que hace que abramos el corazón y entonces fluye de nuevo las capacidades que tenemos. Esto es cuestión también de aceptación, ¿vale? Es un proceso también de cada persona, pero sí te diría que cualquier persona tiene habilidades psíquicas. Uno con más nivel que otro, por así decirlo, por el grado de conciencia, nada más. Perfecto. Y ya que es mi tema relacionado con la alimentación, he escuchado que es posible como abrir un poco esos canales cuando uno consume alimentos más apropiados para el organismo humano, los que están más adecuados para uno. Por ejemplo, no comer carne, etcétera. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Tienes alguna experiencia con eso? Yo tengo una experiencia propia de la que te puedo hablar. Y yo hace unos años dejé de comer carne. Yo intuyo que pueda ser por mi alta sensibilidad. Y cuando tienes una alta sensibilidad, tiene sus beneficios y también tiene sus contras. Y bueno, una vez en casa, en una reunión familiar, pues mi madre preparó pollo y cuando puso ese pollo enfrente de mí con ese plato, yo pegué el primer mordisco y algo ocurrió que dije, ya no quiero más este pollo. Y a partir de ahí ya van a ser 4 o 5 años que yo no como carne. Entonces, por lo que hasta el punto en el que yo puedo entender es porque, bueno, los animales también son seres vivos y tienen una esencia y también contienen memorias. Entonces, lo que ingerimos, esas memorias también van con nosotros. Y yo creo que a lo mejor en mi caso, de manera inconsciente, yo ahora hablándolo contigo, empiezo a ser más consciente de ello, ¿no? Pero en su momento a lo mejor no lo entendía y algo se produjo y a partir de ahí yo no como carne. Es una cosa que no me apetece. Es extraño, pero no surge de mí y ha cambiado mi alimentación. En ese entonces sí. Y yo te diría que es algo natural, quizás de la vida, que te lleve a esas circunstancias, ¿no? Hasta ahí es lo que puedo decirte. Sí, igual, muchas gracias. Para mí también ha sido así mi proceso, entonces te entiendo totalmente. Muchas gracias. A ti. Yo creo que retomando el tema otra vez muerte, en mi interpretación, lo que muere es el cuerpo. Y yo creo que por eso el cuerpo se pudre, hasta ahí llega. Pero el ser, la esencia, esa energía continúa. Es como, para mí, es como en lugar de muerte empieza una nueva vida. ¿Qué sentido tiene lo que estoy diciendo de acuerdo a tu interpretación? Mucho. Tiene mucho sentido. Porque partimos de que estamos viviendo como seres espirituales una experiencia humana. Y venimos de muchos viajes. Y lo que cuentan son las memorias de esos viajes que nosotros hemos tenido. No somos nuevos en esto, hemos venido muchas veces y probablemente seguiremos viniendo. Ya esto es una elección a nivel álmico, ¿no? Más que raciocinio, que de una forma pues, más humana, más personal. Yo creo que es a nivel álmico y que tiene mucho sentido esas conexiones. Por eso tenemos la capacidad, al menos los medios, de poder conectar con otros seres, porque es bajo la esencia, ¿no? No bajo un cuerpo físico. Eso deja de entrever que hay otras dimensiones y que el viaje continúa, ¿no? En el libro de mi final que hicimos con Mónica, es un libro que tiene muchas preguntas, y aquí hay una pregunta con la que prácticamente empieza, después del quién soy, es: a continuación voy a compartir qué considero es mi historia de vida. Entonces aquí hay una parte para que la persona escriba mi historia de vida. Es posible entonces decir que mi historia de vida no empezó cuando nací acá, sino que en mi historia de vida hay muchas historias. Sí. He trabajado con la lectura de registros acásicos. La casa es la parte más etérica de todo cuanto existe, no solo de nosotros. Y nosotros estamos contenidos de memorias, como os decía antes. Esas memorias están registradas. Todo cuanto existe tiene memorias registradas
de vidas pasadas, de vivencias, de viajes remotos que están en nosotros y no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, ¿no? Todos tenemos partes de memorias de viajes, de épocas, de circunstancias, con personas, con cosas, de vidas pasadas que hemos vivido y que están, pues eso, archivadas y registradas. ¿Qué pasa con los registros acásicos? En una parte donde se destaca la biblioteca de todos esos registros de vidas, de cosas que se han vivido, que han experimentado, que forman parte de la existencia. Por lo tanto, pues tiene mucho sentido lo que dices, ¿no? En nosotros están todas esas memorias de muchos viajes. ¿Tienes alguna otra pregunta, Mónica? Sí, especialmente en este momento que está viviendo el mundo, perdón, en este momento que está viviendo el mundo, quisiera saber si esos seres que están en otro plano tienen algún mensaje o has escuchado algún mensaje para nosotros en este momento a nivel de sociedad. ¿Tras esta pandemia te refieres? Sí. Cuando pasan estos oleajes, porque no es la primera vez que vivimos todos esto, en alguna parte de nuestro inconsciente puede estar resonando archivos, registros de vidas pasadas, de situaciones pasadas, de virus, de pandemias, de guerras, inclusive, ¿no? Cuando pasan estas cosas hay oleajes de muerte y la Tierra nota este registro y los que seguimos estando aquí. Yo siempre animo, invito a que cada persona con su propia energía se centre en ella y pueda ayudar a estos seres que se encuentran desencarnados de alguna forma, que han muerto radicalmente, ¿no? Que este virus de alguna forma se los ha llevado, entre comillas, ¿vale? Porque necesitan un poco de luz, hay mucha carga energética. Y esto se siente, ¿no? No solo la Tierra, sino nosotros mismos en nuestra casa, al lugar al que vamos. Cuando nos encontramos con muchas personas, están pagando en muchos lugares. Entonces, yo siempre invito a que las personas se centren en su propia energía, que la tienen. No hace falta acudir a ningún medio, simplemente centrarse en su energía y transmitir, expandir la energía que de alguna forma, transmitiendo y expandiendo luz, estás ayudando a que lleven a esas almas hacia la luz, como nosotros llamamos en algún aspecto, para que sigan partiendo en el viaje y no se queden anclados, porque ahora mismo hay muchos anclados. Yo esto lo he compartido también en mi canal, en algún que otro vídeo sobre la mediunidad, para que seamos conscientes. Imagínate, ¿no? Si nosotros falleciésemos y no estaríamos aquí, necesitaríamos ayuda, porque nos encontramos en una dimensión atrapados, que podemos no reconocer que hemos muerto o no queremos partir y nos queremos quedar anclados, es decir, necesitamos ayuda, y eso es lo más que está destacando a día de hoy esos oleajes de tantas muertes, ¿no? Así que esto es una ayuda en ese aspecto colectivo, humanitario, que cualquiera de nosotros podría hacer con el simple hecho de la energía del amor. Yo quisiera ser respetuoso, quiero ser respetuoso de las creencias, porque en el canal pues tenemos personas con diferentes creencias y el tema religioso entra aquí. Tenemos personas que tienen sus creencias, su fe, y pudieran dudar de lo que estamos planteando acá. Es respetable. Otras quieren experimentarlo, otras se atreven a abrir su mente a aprender. Yo creo que es bueno preguntarse, porque gracias a la pregunta es como aprendemos. Para mí, en mi labor, en mi tarea como coach, el entrenamiento que nosotros tenemos es pregunta, pregunta, y gracias a la pregunta es como aparecen esos nuevos saberes. Entonces, desde el punto de vista religioso, puede haber estrechez, quizás. Es decir, no, es que esto es así, esta es la verdad. Yo quiero dudar de la verdad, de lo que me han dicho que es verdad. En mi caso, me gusta expandir, buscar, crear,
reinventar y gracias a eso es que podemos despertar. Pudiera pensar que lo que estamos planteando aquí es un despertar, es un ir a lugares donde otros no quieren ir o no se han atrevido a ir. Yo creo que cualquier opinión, como bien dices tú, César, es respetable. ¿Por qué? Porque también es el nivel de conciencia que cada uno tenga, la experiencia de vida que esté viviendo, la circunstancia por la que esté pasando y su filosofía de vida. Porque al fin y al cabo vamos pasando por la vida, ¿no? En nuestro viaje y nos va cambiando mucho la perspectiva. A lo mejor estamos poco acostumbrados a cuestionarnos las cosas que nos suceden y esta es la invitación. Es libre de elegir la idea, el concepto, la religión, la forma de vivir, es totalmente libre, ¿no? Yo soy partidaria de eso, porque personalmente yo considero que en otros momentos de mi vida he tenido una serie de creencias que me ayudaron en ese momento dado, pero luego surge la experiencia de vida, que es la que habla, que es más sabia que tú, ¿no? Y entonces te ofrece otras oportunidades, otras posibilidades que te abre. Entonces ahí empieza el cuestionamiento, ¿no? El valor de cuestionarse las cosas y decir, bueno, a lo mejor no era tanto como yo pensaba, a lo mejor la muerte no es como el concepto que yo tenía sobre X cosas, ¿no? Y como decía, a mí me movieron fichas de mi mapa de vida y ya eso produjo un cambio. Como decía antes a Mónica, la pérdida de alguien ya a ti te está moviendo los cimientos de tu vida y eso se considera un despertar espiritual. La pérdida de algo de alguien se considera un despertar espiritual. Inclusive hasta los despertares materiales con los bienes materiales. Hay despertares espirituales también ahí, ¿no? Entonces, yo considero que es parte del nivel de conciencia que tenga cada uno y la experiencia de vida. Es la que puede ir cambiándote tu manera de ver, ¿no? La perspectiva que tienes ante la vida. Cuando siempre te toca algo cerca de ti que tenga un vínculo amoroso, sentimental, afectivo, ahí es cuando verdaderamente nosotros abrimos los ojos porque nos está tocando algo que verdaderamente va un poquito más allá de la mente y va justo ahí al alma, al corazón, ¿no? Es la vida hablándonos a través de muchas cosas en movimiento constante. Mi interpretación es todo lo que nos pasa es para algo. Y si has pasado por momentos difíciles de sufrimiento, si se quiere, de dolor, como le quieres llamar, en otras reflexiones que he planteado en el canal, hago la distinción entre sufrimiento y dolor, es para algo. Todo es para algo y no necesariamente la respuesta la tengo ya, puede venir después. Antes de entrar en la parte experiencial, hablemos un poquito de tus libros. Tú has escrito un libro y estás en proyecto ya de publicar el segundo. ¿Cómo Sí, se llama el así es. primer libro? El primer libro se llama Amar es ser. Es la primera experiencia que yo tuve, que os hablaba al principio, de tras pérdidas de seres queridos muy allegados y cómo empezó esa búsqueda espiritual. Es un libro de temática de autoayuda, de psicología, sobre todo de superación y de desarrollo interior, porque claro, es perderte y encontrarte contigo mismo, ¿no? En este caso conmigo misma, y ver qué cosas había perdido a nivel el aspecto mental, el aspecto terrenal, los bienes, el trabajo, lo laboral, la economía, la familia, los sentimientos, el amor de pareja, ¿sí? Entonces un poco estaba moviéndome esa cercanía con la naturaleza y volver a encontrarme, o al menos entenderme de otra forma, ¿no? Porque ya estaba produciéndose un gran cambio y una transformación justamente a través de esa profundidad ante pérdidas de seres queridos. Y bueno, me llevó al descubrimiento de muchas cosas, a conectar con la naturaleza, a ver la esencia de los elementos con esa esencia que va dentro de mí, ¿no? Es una conexión, una comunión, si se quiere, una relación que tenemos con la vida y yo descubriéndola de otra forma. Así que creé mi primer libro, sí. Actualmente ya he finalizado un segundo libro, que es la experiencia que yo misma viví cercana a la muerte y cómo la vida me volvió a hacer otra invitación
diferente a través de un objeto muy curioso, de una bola de cristal, que no solo se utiliza como objeto de adivinación, sino la invitación que me hacía ver de una manera transparente pues todo cuanto me rodeaba y dentro y fuera de mí, ¿no? Entonces es otra experiencia que tuve. Yo creo que la sincronicidad, la ley de atracción nos pone en el sitio indicado, y a pesar de que no nos conocemos presencialmente, Sara, creo que en otras dimensiones por algo nos encontramos hoy los cuatro. Tiene una razón de ser. Sé que pintas, sé que haces poemas, sé que haces fotografía, te gusta la naturaleza, y leyendo lo que tú haces, sabiendo lo que tú haces, encuentro conexión con Mónica, porque hay similitudes conmigo, y hay una invitada hoy en este programa a la que ella ha estado como observadora, Mayra Cristina Reyes. Y la razón por la que la invité es porque pues, yo creo mucho que en mi caso me gusta hacer que las cosas ocurran y no experimentarlas, vivirlas, sentir lo que ocurre. Entonces, esta segunda parte de lo que estamos haciendo hoy es bueno vivenciarlo. María Cristina, yo solamente la invité, a María Cristina, hago la aclaración, la conocí también a través del canal, no la conozco físicamente sí, pero presencialmente no. A María Cristina, como muchas otras personas, llegó a mi vida por un WhatsApp, por un escrito que me envió, como han llegado cientos de personas y nos conectamos por algo. Entonces, cuando estábamos preparando esto para compartirles a las personas que nos están viendo, llegamos a un punto donde queríamos invitar a alguien que Sara no conociera y tener alguna experiencia de la mediunidad, de medium. Y mi labor fue hacer el contacto con María Cristina, con la que ya habíamos conversado, cruzado un WhatsApp y nada más. Entonces, buscando quién de las miles de personas que en este canal, que ya somos casi 400,000, pues llegó a mi mente quién era, pero fluyó, no me digan por qué, porque no sé cómo, pero dije, bueno, la persona es María Cristina. Entonces, para explicar un poco por qué está María Cristina y cuál ha sido como ese papel en este espacio que estamos hoy compartiendo. Por lo tanto, yo voy a dejar, primero quiero pedir que hagamos como una pausa de silencio para poder conectar como nuestras energías. En la distancia, los cuatro estamos en diferentes lugares. Mónica, estás en Bogotá, Colombia, capital de Colombia. Yo estoy a 3 horas de Bogotá, capital. Estoy en un rinconcito de una montaña. María Cristina, ¿tú quieres contar en qué lugar te encuentras? ¿En qué parte estás, María Cristina? Abre tu micrófono. Estoy en España, Almería, Tabernas. Tabernas es un pueblo donde realizan las películas del oeste. Ya. ¿Estás a qué distancia de física están entre Sara y María Cristina? ¿Están a qué distancia? ¿En horas? 1 hora. ¿A 1 hora en avión? Más o menos. ¿Sí, Sara? Sí, puede ser. 2 horas de distancia en avión. Más o Están menos, en el mismo país, pero en diferentes lugares. Ustedes dos no se conocen. ¿Habías visto a María Cristina antes, Sara? ¿Físicamente? No, es la primera vez que la conozco y nos vemos aquí. Ok, perfecto. De eso se trata.
Entonces, voy a pedirles, vamos a ponernos los 4 en silencio. Quiero invitar a que entremos en silencio. Nos demos una pausa para iniciar la segunda parte de este encuentro. Voy a cerrar micrófonos para que conectemos los 4 y en 1 minuto aproximadamente estaremos abriendo los micrófonos y te pido que seas tú, Sara, la que abra el micrófono y consideres cuando quieras llevar a cabo la segunda parte. Muy bien. María Cristina, ¿puedes decirme tu nombre completo, por favor? No te oigo. Abre el micro, por favor. Creo que está cerrado. Bien. Ahora. María Cristina Reyes Mesa. ¿Y tu fecha de nacimiento, por favor? 28 de mayo de 1968. María Cristina, ¿tú estabas pensando en alguien antes de venir aquí? ¿En alguien que no se encuentra en esta dimensión? ¿Y es un hombre? No. ¿Esperabas conectarte con un hombre? Bueno, te cuento. Hay un hombre, un ser espiritual, que es un hombre. Está al lado tuyo y tenía un vínculo contigo. Es decir, que se conocieron en esta vida. Parece un vínculo paternal. Y él te quiso mucho. ¿Tú tenías un vínculo con un abuelo? No, yo creo que con mi papá. ¿Tenías un vínculo con tu padre? Fuerte. Pues de pronto no mucho porque pues cuando yo tenía 1 año y 2 meses, 3 meses él murió. Entonces no lo pude disfrutar. Conocer. Muy bien. Su nombre contiene la letra M. ¿Puedes contestarme sin problema? Si sí, si no, sí, No, ¿vale? Bueno, no. explico. Es que a veces ocurre esto, ¿vale? Van apareciendo figuras. Sí, este señor me dice a mí, discúlpame, este señor me dice a mí que te ha enviado señales antes de llegar hasta aquí. Que usted no tenía ni idea que se iba a encontrar con una persona que iba a conectar con otras dimensiones. Y él le ha estado enviando señales, pero evidentemente como usted apenas lo conoció, como me acaba de decir, él le quería hacer saber que está a su lado, incluso le está ayudando en circunstancias económicas en este mismo momento,
Usted es una persona creyente, ¿verdad? Sí, mucho. Muy bien. Pues él dice que escucha sus oraciones, así de claro me lo dice, y que usted pide ciertas circunstancias que le pasan en su vida, está pidiendo ayuda al cielo. ¿Mm? Y en esas ayudas él le está ayudando. Él hace presencia y acto en este momento para que usted sepa que este hombre está a su lado. Además, él tenía un carácter fuerte, firme, ¿sí? Se hacía notar. No es que fuese una persona alegre precisamente, pero él sí era muy serio. Y era alto. No tiene ni idea. Vale, vale. Le voy explicando lo que veo, lo que él me va mostrando. ¿Sí? Así va fluyendo la energía, al menos yo trabajo así. Él habla de su mamá, de tu mamá. Recientemente tú estás leyendo un libro. Sí, pero pues, sí, estuve leyendo un libro, se ¿Sí? llama Inocente, algo así se llama el libro, pero no sé. ¿Tú te pones a cantar en la cocina sola? A veces, Bueno, ya hay momentos en los que te sientes sola, aunque estás acompañada, ¿vale? Él está transmitiendo eso, de que a veces te sientes sola. A él le gusta verte feliz y disfrutando, porque tú eres una persona que a pesar de ser fuerte, también tienes tu parte alegre y divertida. Y a él le gusta que tú saques esta parte más divertida de ti, que disfrutes un poco más de la vida. ¿Entiendes este mensaje que él está transmitiéndote? Sí, sí. le gusta verte más alegre, que cantes más, que te diviertas más. ¿Sí? Hay una parte del vínculo emocional, sentimental, que me está hablando un poco ahí, que echas de menos. No sé, pues de pronto echo ¿Tienes? menos mi mamá, de pronto echo menos, pero sentimental no. Hay un aspecto de usted que me dice él que echas de menos como un compañero de vida a su lado, por momentos. ¿Quién es María, aparte de usted? María Lilia, mi mamá, Ella falleció, ¿sí? sí, De una enfermedad. sí. Muy bien, pues está aquí también. Ella sí era más alegre, ¿eh? Yo creo Y que sí. además era buena vecina, me dice ella, ¿no? Como orgullosa, que era muy buena vecina. La querían mucho. Y también cantaba en la cocina igual que usted. Cocinaba muy bien, ¿sí? Pues la verdad no me acuerdo, Vale. porque mamá hace mucho tiempo dejó de cocinar. Su mamá ha aparecido en sus sueños, ¿verdad? Sí, Es una forma de comunicarse con usted y le gusta hacerlo. Usted tenía, que sepa que usted tenía un vínculo fuerte de una vida pasada con su madre y la relación que tenían
porque ustedes las sentían, las dos, eso lo sentían las dos, como que había algo más allá que era familiar. Y en esa vida anterior, usted era la madre de su madre y su madre era su hija. Hay una cosa que aprendieron las dos aquí en esta vida, ¿sí? Hicieron un pacto álmico, su madre y usted, para sanar una situación pasada y se sanó, ¿vale? Se sanó. Usted tiene una fotografía de su madre en su habitación, hay un retrato así, ve una imagen con la cara de su madre. Sí. Usted le habla a esa fotografía o le manda besos o cosas así, Eso, ¿no? sí. Me despido todas las mañanas de esa foto. Ah, muy bien. Pues ella también está al lado de usted. ¿Mm? Porque ella también era muy creyente, ¿sí? ¿Tiene hijos usted, María? Una hija. Una hija. ¿Y hay un nieto? No, todavía no. Un futuro nieto. ¿Mm? Mm, Dice que será un regalo y una alegría a la casa. ¿Mm? A vuestro vínculo familiar. Y adelanta que ese niño tendrá un don y tendrá la capacidad, porque se lo va a decir a usted. Veo una imagen que me está mostrando su madre, de usted con ese niño en brazos. Ese niño cuando crezca va a poder conectarse también con seres y le va a decir a usted que su madre y su padre está con usted. Acuérdese de lo que yo le estoy diciendo ahora mismo, porque esta imagen me está llegando alto y claro. Es como para que usted no tenga miedo. ¿Sí? Que esas cosas pasan para que no tenga miedo, sino que confíe. Usted extraña mucho a su madre. sí. Ella dice que la extrañas. ¿Tienes alguna pregunta, María? Pues me gustaría saber dónde se encuentra mamá en este momento. O sea, está flotando, llegó al cielo, no Ella se sé. muestra así, ¿no? Ella me habla. Yo la veo en la imagen y ella hace, estoy feliz. Ella tenía un acento así, ¿no? Y decía, estoy Sí, feliz quiero aquí saber. donde estoy. ¿Mm? Ella se muestra así y dice eso. Y está muy contenta. María, lo que ella me transmite a mí es mucha paz. O sea, que el lugar en el que se encuentra bien y está en paz. ¿Sí? ¿La deja tranquila eso? Sí, mucho. Bueno, pues eso es así. Y su padre también, ¿vale? En la dimensión en la que están ellos dos bien. Y han querido comunicarse hoy con usted. Y como le decía en un principio, le habían mandado señales a usted, que a lo mejor no se percató de ello, dándole a entender de que usted iba a tener comunicación con ellos. A lo mejor no caerá ahora mismo, pero lo entenderá. ¿Sí? Bien. Ellos se despiden, pero siguen al lado de usted. ¿Mm? Ay, muchas gracias. Ellos dicen gracias. Digo, bueno, gracias a ustedes por aparecer. ¿Sí? Vale, pues hasta aquí la conexión. Gracias, María. Vale, Gracias. muchas gracias. Vale. Sara, Sí. gracias. Gracias. Y a ti, María Cristina, gracias. Con lo que acabamos de experimentar, mm, quiero compartirles que una experiencia parecida tuve con Sara hace más o menos una semana, como lo dije al iniciar esta conversación, lo que me llevó a que hiciéramos esta actividad con una persona que Sara no conociera, pero
de María Cristina, quisiera tener un programa contigo solamente, ya no con Sara, sino con María Cristina. Tengo la sensación de que es interesante tu vida para compartirla con otras personas. Y más cuando estamos tratando el tema. ¿Hace cuánto murió tu mamá, María Cristina? 5 meses. ¿Cuánto? 5 meses. 5 meses, ok. Entonces, me parece interesante continuar en otro espacio para conversar contigo. Y como ha ocurrido con otras personas que se han vinculado al canal de una u otra forma, que son historias que aparecen, pero yo creo que de las historias de otros es que nos nutrimos. ¿Tienes algo para decir, Mónica, antes de despedirnos? Ya casi nos vamos a despedir. No, solo agradecer y pues decirles la conclusión que yo saqué de esta experiencia, y es que podemos aprender de muchos elementos y muchas experiencias, de las experiencias y de las de otros. En este momento yo aprendí de tu vida, María Cristina, y me hace feliz saber que nuestros seres queridos sí están presentes en nuestra vida. Me da tranquilidad. ¿Tú quieres decir algo más, María Cristina, antes de despedirnos? Yo creo que no. No. Ok. Sara, ¿tú quieres decir algo más antes de despedirnos? Agradecida por esta invitación y por haber compartido con vosotros este momento, porque son únicos, ¿no? Y a María Cristina por haber sido valiente y haber estado aquí frente a alguien que no conoce de nada y que aún así se haya abierto y haya confiado. Eso es muy importante. Eso lo vivo yo cada día en mis consultas y yo lo valoro mucho cuando te deposita la confianza, ¿no? Así que agradecer a María Cristina por ello, a Mónica por estar aquí, por también compartir sus experiencias y su visión, y a ti, César, que eres un gran compañero, un gran maestro, y por haberme invitado a compartir este espacio contigo y con todos. Gracias. Ahora aquí al final quedan los datos de Sara Gómez para quienes quieran conversar más con ella, contactarse con ella. Picasso decía, yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. Y con esto que acabamos de tener hoy, esta conversación, esta experiencia, sería bueno que te preguntaras, tú que estás viendo este espacio, ¿qué estás haciendo posible que antes parecía imposible? ¿Y cómo sería contactar con espíritus que un día nos acompañaron y que amamos y que seguimos amando? Quizás mucha gente que murió ayer tiene algo para ti hoy. ¿Cómo sería si te atreves a experimentarlo en ese hoy? Si planteas que hay otra dimensión, otra vida. Unos ya se fueron y otros nos vamos a ir en cualquier momento. Entonces solo me resta decirles a todos ustedes, buen coaching. La vida es un permanente descubrir, un permanente aprender para entender eso que alguien le puso la palabra muerte.